Vayan conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel. Capítulo 15, de acuerdo al orden que llevamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 3. Ese va a ser la base. Sé que estamos unos minutitos adelantados ya, pero voy a terminar este capítulo. Primeramente Dios. 15:3. Entonces Absalón le decía a los que se acercaban, a los que él llamaba: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Pueden sentarse. Dando apariencia de piedad, y sabemos qué significa el nombre Absalón. Abba Shalom, Padre de paz. El nombre que nosotros le damos a nuestro Señor es nuestro Abba, y Él es nuestra paz. Este hombre, Absalón, tenía ese nombre, pero no le hacía honor. Ven el título del capítulo, ahí donde estamos ahorita, dice: Absalón se subleva contra David. O sea, se rebela contra su padre. Se rebela contra el amado David. Muchos concuerdan que el nombre David significa el amado. Aquí vamos a ver lo que Absalón hace en contra de su padre. Absalón, Absalón, con mucho cuidado empezó él a preparar su sublevación de manera ya física, pero en su corazón ya venía desde cuando Amnón significa hombre de confianza, desde cuando Amnón puso manos sobre su hermana Tamar, una palmera hermosa. Eso significa Tamar, una datilera, vimos el otro día. Pero dice que Absalón, con mucho cuidado, empezó a crear una imagen política de él para que la gente se admirara. Y ahí lo vamos a ir viendo. Y trabajó duro, se levantaba temprano en las mañanas. Y se supo exactamente en qué lugar ponerse, no en el lugar que lo hubiesen puesto. En un lugar donde él dijo: aquí me puedo poner yo. Buscó la puerta de la ciudad, el lugar de importancia donde se hacían los pactos, los negocios grandes, donde estaban los hombres de autoridad. Ahí se fue a poner, como dije, construyendo una figura política, dando apariencia de ser una figura de acuerdo a la voluntad de Dios. Buscó personas que estuvieran en problemadas. Vayamos pensando esto que estoy diciendo. Si no se da en las iglesias donde se está preparando una división, vayan pensándolo. No nomás apliquen este personaje de Absalón o Absalón. Absalón no lo pongan nomás en un varón, aplíquenlo también a mujeres. Y vean si no es esta la manera como ellos o ellas también actúan cuando su corazón se empieza a endurecer en contra del pastor íntegro. Voy a decirlo. Porque hay pastores que se dan el nombre, como decía yo ayer, levantan la Biblia, la herramienta. Levantan la Biblia, pero no la usan como debe de ser. O sea, son predicadores falsos, pastores falsos, y ayer estábamos allá en Deuteronomio capítulo 13. Pero dice que este hombre buscó, y veamos, empezó a agenciarse de gente dentro del mismo pueblo. Llegaba temprano y daba apariencia de estar muy dedicado, muy ocupado a lo que estaba haciendo. Y se acercó, dice, y tomó un interés personal en las personas atribuladas. Por ejemplo, ¿de qué ciudad eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Pero eso no es malo. Lo malo es la intención del corazón. Dispóngase a ayudar en su momento que el Señor
le ponga en su corazón, pero asegúrese de lo que usted está haciendo no está cayendo en saco roto. La palabra nos advierte que ayudemos, dice, es cierto, estemos dispuestos, pero dice mayormente a los de la familia en la fe. Dice, mostraba compasión por las personas, como dije, una compasión política. ¿Cómo dan apariencia política aquellos que quieren los votos en el momento cuando viene la elección? Las elecciones se ahí andan formándose, presentando una imagen que durante los próximos 4, 6 años, dependiendo del país, el tiempo de la presidencia, digamos, no se aparecen, se dedican nomás a llenarse ellos, las bolsas de ellos y de los que los siguieron. Dice, mira, tus palabras son buenas y justas. O sea, yo entiendo por lo que estás pasando. Yo también he sufrido, pero no lo que Absalón estaba haciendo de su corazón no era justo, no era correcto. Pero dice, el problema estaba que las personas atribuladas que llegaban con problemas los dejaba peor. Escuche eso. Las personas que se acercaban de alguna manera confiando en aquella figura política, Absalón los dejaba peor, no les daba el consuelo que necesitaban. Porque les decía, no tienes quien te oiga de parte del rey. Pobrecito, ¿desde dónde vienes? De lejos. Vienes hasta acá y el rey no te escucha, no te resuelve tus problemas. La persona que ella tal vez llegaba y consideraba que había encontrado cierta paz con aquella compañía, con aquella amistad, pero aquella amistad que se le ofrecía, ya sea hombre o mujer, lo que en este caso pues un hombre, pero ya en las iglesias hombre o mujer, los dejan desesperados, los dejan más tristes, los dejan dolidos, afligidos. Y sin hacerlo de manera directa, sin decirle, oiga, apóyame a mí y vamos a desbaratar a David, a mi padre, lo vamos a bajar del trono de rey que tiene, lo vamos a bajar, pero apóyame a mí. No lo hacía de esa manera, lo hacía de una manera muy taimada. Yo sé que ocupo palabras diferentes así, porque de repente le va a salir esa palabra y le van a recordar. De una manera muy taimada, quiere decir con una sonrisa de apariencia acá, pero dentro de él, en todo esto de acá, una maldad terrible, pero dando apariencia de que estoy haciendo las cosas bien. Llámese iglesia en los días de hoy. Llámese personas que dan apariencia de una religiosidad, y dije religiosidad tremenda, pero que en su corazón, en la intención es que hayan movimientos que les favorezcan. Acuérdense, Jonadab dice que ir a traer a Absalón. Ya tiene 2 años en la tierra de Jesús. Hay que traerlo porque el pueblo está alborotado y peligroso, se nos va la comida, se nos va el techo y todo eso, se nos va la tranquilidad, la abundancia que tenemos. O sea, no nos importa, en el capítulo 14, no nos importa la vida, que cómo le vaya a tocar a David, el padre, y a Absalón, el hijo. No nos importa. Y es durante 2 años. Jonadab trajo a Absalón y durante 2 años Jonadab no vio a su padre. Llegó a la tierra aquí de regreso a Jerusalén. Viene, pero le dijo su padre, Jonadab, llévatelo por ahí, yo no quiero verlo. 2 años. A los 2 años, y vayan pensando eso está ahí en el 23, capítulo 13, versículo 23. 2 años se fue Absalón a huir después de que mató a su hermano Amnón. Y todo eso viene desde el capítulo 12, cuando el profeta Natán se le acercó y le dijo a David, tú eres ese hombre. Y David ya había puesto palabra en contra de su propia familia, donde dijo, hay que quitarle hasta 4 ovejas. Y David perdió 4 de sus hijos de esa manera. Fíjense cómo viene, regresa y dice de que vino su hijo, versículo 33 del 14, vino su hijo delante del rey, el rey besó a Absalón. Nunca se acercó el rey, oye, este tiempo que has estado lejos y vienes para acá, está bien, necesitas escuchar, soy tu padre y me vas a escuchar. No, lo besó como que aquí no ha pasado absolutamente nada. Después de que Absalón había quemado los campos de cebada de Jonadab, le quema todo. Y de esa manera fue como aceptaron de que Absalón se acercara a David. De lo contrario dijo, bueno, o me escuchan a la buena o me escuchan a la mala.
Y si a la mala quieren, pues ahí voy. Y ese era aquel que se estaba postulando en una figura política de apariencia religiosa. Y dice, y lo que acabo de decir, aquí lo vamos viendo, y dice, y se levantó, aconteció después de esto, después de el beso de su padre, un beso seco, un beso sin sentimiento, un beso con rencor, con todo eso todavía, por la muerte de su hijo Amnón. A pesar de que Amnón había muerto por los errores de su mismo padre. Pero dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros de guerra, y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. A él no le importaba que los caballos aquellos fueran aquí corriendo en señal de guerra, sino que lo que Absalón quería es, tengo carros de guerra, tengo caballos, pero también tengo gente que me apoya. Ya tengo 50 varones. Que si a estos varones les costó correr delante de los caballos, posiblemente sí. Posiblemente eran varones fuertes que aguantaron el trote de los caballos. Pero lo que a Absalón le importaba, lo que estaba en su corazón, era utilizar la gente que se dejaba utilizar, llámese iglesia. Eso es lo que él quería. Pongan 50 delante de mí, de mi gran imagen, de un hombre de guerra, de un hombre fuerte, de un hombre preparado, pero necesito gente para poner enfrente, para que si algo sale mal, voy y les echo la culpa a ellos. Y yo, mire, me lavo mis manitas y aquí no ha pasado nada. Cuando Absalón ve que la sublevación, o sea, la revuelta que estaba haciendo en contra de su padre empezó a progresar, viene Absalón y, como dije, busca las puertas de la ciudad. Y continuamos ahí. Se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? ¿Cómo estás? No te había visto por acá. Yo sí me intereso por ustedes. Sigamos pensando en iglesia si no hay gente así. Y sabemos quiénes son los que causan división. Oiga bien esto. Sabemos quiénes son los que causan división. Lo sabemos. Pero no nos atrevemos a decirlo. Nadie dice nada y aquella persona, ya sea hombre, sea mujer, va creciendo su sublevación y nadie los detiene y empiezan a untar gente. Ahora esta gente ya untada del error de esta persona, de la sublevación que está haciendo, empiezan a quedarse callados. Porque ya fueron vistos con aquel que está cometiendo el error. Y mientras no se ve la división en la iglesia, mientras no se vea, no se haga público, pues o sea que ya todo lo mire de manera, ya estuvo, ya se descararon, ya estuvo. Todo el mundo está callado. Todo el mundo sabe cómo actúa aquella persona. Le permiten privilegios, sube al altar, sube al púlpito, dirige a la congregación. O sea, va creciendo su figura política dentro de la iglesia. Y no hay quien los detenga. Pero llega su momento, continuemos. Y dice, ¿y de qué ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de una de las tribus de Israel. O sea, vengo de por aquí, o sea, soy israelita, soy hermano tuyo. O sea, soy de la misma iglesia. Lo que pasa es que nunca te habías fijado que yo vengo también a la misma iglesia. Tal vez por mi aspecto físico, tal vez porque no traigo trapos importantes, no me he visto de marca, tal vez porque no tengo privilegios en la iglesia, a lo mejor por eso no te habías fijado en mí. Pero no vaya a ser que venga alguien de fuera, de otra iglesia, un importante, un predicador, llámese como quiera, porque ahí sí se acercan, corren, ¿en qué te sirvo, hermano? ¿De dónde quieres ir a comer? O sea, tratan de endulzar a aquellas gentes, tratan de darse aire de importancia, y eso era lo que Absalón estaba haciendo. Ya lo vamos a ver cómo continúa acá. No vaya a ser uno de los hermanitos en la iglesia. Y dije hermanitos en el sentido de que empiezan o que no tienen privilegios grandes. No, ellos no, lo rechazan, no. Este no va a hacer que mi imagen se vea importante. Y no permiten que se les acerquen aquellos. Y decía Absalón, fíjese, Absalón decía, ¿quién? Pero en tono de exclamación, no en tono de pregunta.
no en tono de duda, sino demostrando el deseo que había en su corazón. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Yo sí. Y no está diciendo, oye, ¿por qué no quitan a mi papá? ¿Por qué no quitan a mí? Y me ponen a mí, pues. Ya el viejo ya está viejo, ya no sirve para nada, ya estuvo. Ya ven los errores que ha cometido en todo eso. Y no estoy diciendo que el Señor no esté preparando a alguien para cuando nosotros estemos viejos. Yo sigo buscando a alguien que en su momento, de aquí a unos 20 años, si el Señor me lo permite, tal vez a mis 75, quizá 80 años, el Señor me permite y ya salir, dejar a alguien más, por supuesto que sí. Ese es nuestro trabajo. Preparar a alguien más, alguno de ustedes, no sé, en la distancia, no sé. Alguien que dijera, hermano, han habido algunos que me han preguntado, hermano, ¿ya encontraste? Le digo, no. Me dice, yo quisiera hacer, está bien, llámame. Y ahí me he quedado, llámame. Sigo esperando. Porque si yo me aferro a un lugar que yo ya no, que el Señor ya me puso, hay que entender cuándo, por supuesto. ¿Qué más quisiera morir yo de pie aquí, en este lugar, con las botas puestas, listo para la guerra? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que no. Es válido, por supuesto que sí. Pero ya cuando empezamos a hacer una carga, no solamente para nosotros, sino para todos los demás, posiblemente, estoy poniendo mención, posiblemente ya sea tiempo de decir el que sigue. Imagínense dentro de unos 20 años, yo a mis 75, 80 años. Y en todo este tiempo preparar a algún muchacho que tenga unos 14, 15, 16 años y en ese momento ya tenga 35, ya tenga esposa, tenga hijos, una esposa, una sola barriga que le haya dado hijos. Perdón que yo sea así, pero de esa manera como está escrito. Hermano, tú continúas. Amén, hermano. ¿Eres irreprensible, como dijo Pablo? El primer requisito, sí, hermano, nadie puede señalarme. Pueden acusarme, pero no pueden probarlo. Y dice, ¿quién me pusiera? Ya que quiten este viejo. Y si nos damos cuenta nosotros, también como iglesia, nos dejamos impresionar. Oiga bien. Y escúchenme por favor lo que estoy diciendo, para que tengamos cuidado. Nos dejamos impresionar por las visitas de predicadores. La gente corre, se amontonan uno sobre otro y si alguno se cayó, ni modo, le pasan encima. Yo quiero que este me toque, yo quiero que me dé palabra, yo quiero que me diga, yo quiero que me pegue con el saco, yo quiero que me tire de espaldas, cosa que es antibíblico. Ya lo hemos demostrado. Tanto falso que anda por ahí, pero la gente se deja impresionar. Pero al viejo, en este caso me incluye, al viejo que ha dirigido una iglesia, y estoy hablando de pastores íntegros, por supuesto. La edad o los años de pastoreo no significan nada si no ha habido integridad con la palabra del Señor. Porque llegará ese momento que nos pararemos delante del Señor y la pregunta va a ser, ¿qué hiciste con mi esposa? ¿Qué hiciste con mi novia? ¿Qué hiciste con mi niña? Ay, Señor. Yo pensé que 40, 30, 20, 10, 15 años de ministerio, Señor. Y acontecía, dice que cuando alguno se acercaba, porque empezó a llegar gente. Oiga esto, empezó a llegar gente sabiendo, óyeme, este Absalón como que quiere tumbar a su papá. Sí, pero como dije, nos impresiona algo nuevo. Y por eso es que hay muchos países se han dado en los dientes con presidentes que ellos mismos han elegido. Especialmente cuando han tenido un buen presidente, un buen líder, ¿sabes qué? Ya nos hartó de que todo salga bien. Queremos probar con a ver cómo nos va de mal. Y si nos va mal, pues ni modo. Hemos visto países que se han hecho. Mi país, El Salvador, ¿cómo quisiera yo que continuara como está? Con la presidencia que tiene. Búsquenlo ahí, soy salvadoreño. Y dice, viene y cuando se le acercaban y algunos se acercaban para inclinarse a él, o sea, ya le estaban dando aires de rey. Y como aquellos que están causando divisiones, y cuando dije
causando una división que no se mire así a simple vista, pero ya están trabajando. Empieza a acercárseles gentes a ellos. Ay, hermano, yo a usted ya lo miro como el pastor de la iglesia. No habrá manera de que vayamos tumbando pues al hermano como que ya nos aburrió. ¿Qué nos ofrece usted? Ay, mire, hermano, si yo fuera el encargado, si yo fuera el obispo de la iglesia, yo permitiría, hermano, que hubieran aquí, pues, ¿qué se les antoja, pues? Ay, hermano, mire, se nos antoja hacer esto, se nos antoja fiestas paganas, se nos antojan celebraciones, se nos antojan grandes comidotas dentro de la iglesia, hagámosla un restaurante. Ay, hermano, mira, ¿quieren eso? Yo lo puedo hacer. Y la gente empieza a inclinarse a eso. Llámese pueblo de Israel. Al llegar a la tierra de Egipto, aprendieron a adorar los ídolos del pueblo de Egipto. A eso se fueron dedicando. 400 años después que salen, se van al desierto y hacen el becerro de oro, porque eso estaba en los corazones de ellos. O sea, cualquiera se puede corromper. Cualquiera. Y en ese tiempo Israel no tenía líder. El líder de ellos era Faraón. El encargado de ellos, el que los doblaba, el que los esclavizaba, era Faraón. Y el pueblo tranquilo, mientras hubiera comida, mientras estuvieran las ollas de carne, las ollas llenas de carne con cebollas y tanta cosa, así dice. Y comiendo, no importa que estemos doblados, que nos estén exigiendo, que nos estén dando de latigazos, no importa que moramos de rodillas, esclavos, no importa, con tal que comamos. Y hagamos las costumbres del pueblo. Iglesia, vamos entendiendo de lo que estoy hablando. La iglesia en muchas ocasiones está igual. Y dice que se le acercaban, se inclinaban para besarle la mano, pero él los tomaba y extendía la mano y les decía: ven, acércate. Estoy en el versículo 5. Le decía, cuando uno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea, buscaba la manera de enrollarse con esta persona. Se fijaba más que todo lo que David no hacía. Tal vez David no recibía a toda la gente, tal vez a todos no le resolvía las situaciones. Tal vez a todos acá y mucha gente dentro de la iglesia: no, es que el pastor a mí no me pone atención, no me da la mano bien, pasó la par mía, me ignoró y tanta cosa. Ah, hermano, si yo fuera el encargado de aquí, yo sí me dedicaba a que tú te sintieras bien. ¿Será, hermano? Claro, pruébenme. Y la gente empieza a poner sus ojos en aquella figura política aún dentro de la casa del Señor. Porque empezamos a meter cada tipo de gobiernos. Y mucho gobierno que hay dentro de las iglesias cristianas es el gobierno democrático, donde el pueblo es el que tiene el control. Ya muchas veces ni siquiera el pastor, es el pueblo. Ya ni siquiera es un gobierno republicano, voy a decir, donde es la república, como en este caso la iglesia. No es la iglesia la que tiene el control, cosa que no debería de ser. El gobierno de la iglesia es gobierno teocrático, o sea, lo que dice el Señor, lo que está escrito, eso es. El gobierno es de Dios, gobierno teocrático, recuerden esas palabras. Cuando la iglesia es la que mueve todo, terminan haciendo desórdenes, metiendo un montón de paganismo y, como dije, la convierten en todo menos iglesia. Cuando es el pastor el que está sentado sobre la iglesia, él es el encargado de todo y la gente: oye, tal y tal, no, ten cuidado, se enoja el pastor, te va a regañar el pastor. No podemos tocar al ungido, dice mucha gente. David no tocó a Saúl, no porque Saúl mereciera que no lo tocara, sino que David lo hizo respetando lo que el Señor había dicho. Saúl ya estaba destronado durante 13 años siguiendo a David por el desierto. 13 años Saúl ya no era el rey. Era David, pero David le tocaba huir. Aún el pueblo no había entrado el momento de que el corazón pusiera eso en el pueblo de ellos. 3 coronaciones. Una por Samuel, la segunda el reino del sur y luego el reino de todo Israel cuando fue unificado. Recuerden eso. Pero dice acá
De esta manera, versículo 6, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Oye, ¿para dónde vas? Voy delante del rey. No, vente, ven. No te va a escuchar, no vayas allá, quédate aquí conmigo. Mira, ahora vete para tu casa tranquilo y cuando yo sea, entonces me traes ese pleito otra vez y yo sí te lo voy a resolver. Y veamos que Absalón se fue a huir durante 2 años a tierra de Jesús. Tierra de Jesús, de donde venía Ahitofel. Ahitofel fue el abuelo de Betsabé. Betsabé fue la mujer que David agarró a fuerzas y le mató al marido, a Urías. Ahora veamos quién estaba metido en la corte del rey David. Ahitofel. Ahitofel significa hermano a medias. Cómo me gusta la palabra con eso. Ahitofel estaba allí, nomás beneficiándose de que él reinara. Pero en su corazón sabía lo que David había hecho al marido de Betsabé, que lo había matado. Y aquello estaba en su corazón. Era un hermano a medias, Ahitofel. Preparándose a reventar en el momento que ya no aguantara la presión aquella. Ahitofel, consejero mío, ven. Sí, rey David, ¿qué quieres? Pero en su corazón, espérate tantito. Te tengo en jabón, David. Te tengo en jabón y al ratito te voy a desaguar. Te tengo amenazado. No lo expresaba, pero estaba esperando el momento. En su corazón se había ido maquinando aquello, recordando cómo David había destruido la familia de su nieta. 2 años estuvo Absalón allá. 4 años, dice, 4 años estuvo haciendo esto Absalón. No fue en un momento así, por eso digo iglesia. Gente que prepara una división dentro de la iglesia, ya sea hombre o mujer, no es inmediatamente, pueden incluso tardar, 6, 7, 8, 10 años, no lo sé, el tiempo que vaya a ser. Pero la van preparando, la van fraguando, poniendo ellos una figura de importancia, muchas veces por por su poder económico. Muchos de ellos lo hacen de esa manera. En este caso, Absalón empezó a llenarse de un poder económico y militar. Dice, al cabo de 4 años, tenemos 2 años más 4 años. Según aquí los escritores, este tiempo duró 10 años. Según los escritores. Me baso en lo que ellos dicen. 10 años, Absalón planeando el momento de votar a su papá. No fue de un momento a otro. 10 años preparando al pueblo. ¿Y su papá dónde estaba? ¿De cuándo llegó y le dijo, oye Absalón, qué es lo que estás planeando en contra mía? Como le digo, las iglesias tienen su gente que va preparando división y muchas veces ni siquiera el pastor va y le dice, hermano, esto es lo que tú estás haciendo. Estás planeando queriendo tumbarme, yo lo sé. Y lo saben y no les dicen nada. No hablan nada, los dejan seguir actuando. Hermano, hay que parar a esta persona, que se haga la voluntad de Dios, hermano. Muchas veces la maldad aumenta porque el buen hombre se cruza de brazos. ¿Escucharon eso? La maldad aumenta porque el buen hombre se cruza de brazos, queriendo ser demasiado bueno. El Señor nos manda muchas veces a pelear, a derribar nuestros gigantes. Ya muchas veces habrán escuchado eso. David le tocó que enfrentar su gigante. No llevaba una piedra, llevaba 5, porque según cuenta la historia, Goliat tenía 4 hermanos más. Pero no más tumbares. Y descabeza a Goliat. Goliat siendo de la tierra de Gat. Veamos más adelantito. Más o menos este tiempo, fueron 10 años, dice, porque tu siervo, fíjese, le dice, al cabo de 4 años, y aquí va, como le digo, la figura política, pero disfrazada de religiosidad. 4 años pasaron, más los 2 años que estuvo fuera, 6 años, pero en este tiempo, más otro tiempo de más, el total de 10 años. Dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón, más o menos se considera que Absalón podría haber tenido unos 40 años en esta época. Aconteció que Absalón dijo al rey, imaginémonos, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón, al monte de la alianza, eso significa Hebrón. Permíteme ir a Hebrón. Está bien, ve. No lo dice aquí, está bien, ve. No lo dice. Pero papá, déjame, te voy a decir a qué voy.
Déjame, te voy a decir. Dice que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Cuál voto? ¿Cuándo leímos de un voto? ¿Cuándo lo sabemos? Pero rapidito no hubo una interjección de David. O sea, no hubo, vas a ir al monte, ¿a qué? Bueno, papá, o sea, te estoy preguntando, ¿a qué vas? No hubo aquello, o sea, papá, voy a salir. O de repente nomás oímos sonar la puerta. ¿Y qué, vieja? ¿Qué pasó? Pues no sé, salió, no te dijo nada, no me dijo nada. Y a vos te dijo, no tampoco. Bueno, y que ya entra y sale como que aquí. Entonces, cuando venga le voy a decir. Cuando venga. Y cuando vienen ya regresan en problemados. Mamá, papá, me pasó esto. ¿Y ahora qué hago, hijo? Pues resuélvelo. Ya vamos a ver. Dice, voy a ir, dice, al monte de Hebrón, al monte de la alianza, a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Hermanos, miren, si ustedes me pusieran, porque es voluntad de Dios. El Señor ya me habló. Deuteronomio capítulo 13 lo leímos ayer. El Señor ya me habló y es voluntad de Dios, porque mire, perdónenme, pero este viejo ya no sirve para nada. Y yo, pues, oígame, 40 años que edad tiene no, y el viejito ya no, ya va a morir. Y vayan preparándome desde ahorita. Vayan haciéndolo desde ya. Y le dijo, fíjese, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús. O sea, cuando estaba lejos de la casa, después de que había matado yo a mi hermano. Me fui para allá y dije, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Fue Jonadab el que puso en su corazón, pero por interés propio. No porque se preocupara por Absalón. No, le importaba poco. Él quería su comida y su techo. Y la paz política que tenía el país. Y dice, y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón, al pacto de la alianza. Todavía va e hizo el teatro religioso de que estaba haciendo lo que sí él le había dicho a su padre, para tener engañado al papá, dar apariencia de piedad, apariencia de que Dios era el que estaba respaldando lo que él estaba haciendo. Iglesia, vamos entendiendo. Entonces, fíjese, después de que hizo la pantomima, o sea, mostró el invento, hizo el teatro, o sea, la mentira, montó su espectáculo. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Ahora sí, que se destape eso. Que muera el viejo. Que muera. Que se destape esto. Total, no me supo controlar. No me supo poner corrección. No me supo poner disciplina. Porque no tenía autoridad para hacer las cosas. ¿Qué me iba a decir a mí el viejo? Cuando llegó Jonadab y le dijo a Absalón, Absalón, regresemos a tierra con tu papá. Y le dijo a Absalón, si yo he cometido pecado, mátenme. O sea, si yo voy a regresar está bien, pero toda la culpa es de mi papá. Yo nada, yo no he hecho nada. Yo soy un tranquilito, yo soy un pan de Dios, pues. Mi papá es el malo. Mi papá es el que no sirve. Mi papá hay que culparlo a él. Y así se fue, así regresó Absalón con esa condición. Pero dice todavía, entonces Absalón les manda, recordemos el nombre, Tecoa, aquella mujer que llegó de Tecoa. Una mujer llegó a enfrentar a David. Y significa sonido de trompeta, significa trompeta, pero también significa hacer trato de manos con algunas personas, o sea, ponerlos de acuerdo. Y muchas personas, aún dentro de las iglesias, hacen su propia Tecoa, hacen sus propios tratos, hacen sus propios grupitos. Y en el momento que aquellos hermanos ya se supo que estás haciendo esto, hermano, hermana, ya se supo, bueno, total que todo el mundo sepa. Y se paran, hermanos, se acabó esto, ¿quién se quiere ir conmigo? Con aquel descaro. Y dividen la iglesia. Si es que no la dividen dentro de la misma iglesia. Quitan a aquel que el Señor, y estoy hablando de pastores íntegros, por favor entiéndanme. Y envió mensajeros, y fueron con Absalón, oiga esto. Y cuando fueron los mensajeros, y dice que a Absalón, versículo 11, se le unieron 200 hombres de Jerusalén. Jerusalén, de la tierra de paz.
se le unieron. Pero porque él los invitó, oigan, ya a David lo vamos a destronar, a mi papá lo vamos a destronar, ya sabemos cuántos errores trae. Vamos a quitarlos. Y dice que los cuales iban en su sencillez, sin saber nada, los llevó engañados. ¿Cuántas veces mujeres y hombres dentro de las iglesias, por la sencillez de muchas personas, por no conocer la palabra, por no conocer situaciones como estas, se dejan arrastrar? Y creen. Y lo terrible, y lo voy a decir así de un solo, lo terrible es que se empiezan a inclinar por mujeres que no tienen ni siquiera una cabida en el ministerio del pastorado. Y terminan subiendo mujeres al pastorado que no les corresponde. La suben. Y digan, si llegara a ser un varón, digo, de alguna manera pues se equivocaron, pero al menos escogieron un varón que no sirve para nada, pero al menos tuvieron ese entendimiento, ese discernimiento. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, porque Absalón, vino un mensajero a David y dice David, viene Absalón en contra mía. En el versículo 12, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, las mentiras que estaba haciendo, los privilegios dentro de la iglesia, cantan, leen la palabra del Señor y todo, y dan apariencia de amar al Señor. De repente recogen la ofrenda, cuentan la ofrenda, participan de todo eso, y la gente los admira. Pero cuando se trata de agarrar trabajos humillantes, no quieren. Ahí se les conoce. No, hermano, a mí deme lugares importantes. Pero dice que este hombre se acercó a Ahitofel, y Ahitofel de la ciudad de Gilo. Ahitofel dije significa hermano a medias, de la ciudad de Gilo. Gilo significa venir de lejos. Ahitofel no era de ahí de la tierra cercana, era de Jesús, de allá cerca de Gilo. Y dice, y la conspiración empezó a crecer, se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Hasta allí David, el amado de Dios, hasta allí empezó a querer poner mano al asunto y ya no pudo hacer nada. Ya no dice, ahora cómo lo detengo, si ya lo dejé que creciera, es mi culpa, ahora qué es lo que me queda. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, de ahí estaba Ahitofel, de allí salió la revuelta, de ahí la revolución y todo. Dice, vámonos, huyamos. En más de alguna ocasión, tal vez en algunas 2 o 3 ocasiones, yo he hablado con personas, varones que anteriormente fueron pastores en algún lugar. Ayúdenme por favor. Fueron pastores en algún lugar. Hermano, ¿qué pasó? Hermano, yo antes era pastor, ¿y qué pasó? Pues la iglesia me sacó. ¿Te sacaron por qué, hermano? Muchos van a decir porque la iglesia se torció. Pero no, es trabajo nuestro. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Ayer escuchábamos cuando Pablo decía, contra un anciano no admitas acusación, al menos que sea con 2 o 3 testigos. Pablo lo dijo ahí en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, lo dijo porque los que estamos en lugar de autoridad tenemos muy pocos amigos, muchos Ahitofeles, o sea, hermanos a medias, muchos, porque nos toca que impartir corrección. Entonces Pablo sabía de que al pastor de la iglesia le iban a llegar, oiga, mire fulano, porque le toman un odio personal, una apariencia, le presentan una cara de Ahitofel a las personas, pero por la espalda llegan y le dicen, no, y mire, y no estoy diciendo que no está bien ir reportar problemas que hayan, por favor, yo estoy abierto a eso, por favor vengan y díganme. Pero si alguien está en la autoridad y esta persona no me cae bien porque me regañó mis niños o porque me dijo a mí que no estaba bien lo que estaba haciendo, entonces voy a ver de qué manera lo tuvo. Hermano, es que este hermano hizo tal y tal cosa. ¿En serio tú lo viste? Sí. ¿Estás dispuesto a declarar en frente de esta persona? No, ahí sí no me meto. Ahí déjelo. No está de más platicar con esta persona, hermano, te acusan de esto. No está de más. A mí en dos, tres ocasiones me han dicho alguien
se me acercó y me ha dicho, hermano, dijeron esto y esto de ti, pero yo no lo creí. Te conozco bien y yo sé que no haces eso. Nomás te aviso para que sepas lo que andan diciendo. Hermano, tranquilo, gracias por avisar. Pero aquí dice David, con los que tenía, dice, levantémonos y huyamos porque podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y le dijeron al rey, estamos listos, vámonos. Y David salió con toda su gente, con toda su familia, pero, oiga bien esto, dejó a 10 mujeres concubinas. Dijo, más vale que deje algunos por acá, porque si nos toca regresar, que estas mujeres se encarguen de esto. Pero estas mujeres quedaron condenadas a un encierro total, donde nadie podía sacarlas de donde estaban. El pecado de David alcanzó a 10 mujeres inocentes todavía. O sea, el pecado de David seguía arrastrando gente. La falta de hombría de David cuando le tocaba que poner orden y no lo hizo, también estas 10 mujeres. En aquella época, de acuerdo a la ley de la tierra, no a la ley de Dios. La ley de Dios es un hombre o una mujer hasta que la muerte los separe. Pero en esa época, la ley de la tierra permitía que tuvieran más mujeres. Hermano, pero ¿por qué Dios le permitió a David? No, eran leyes terrenales. Las leyes Nusi, así se llamaban, escritas por los reyes de ahí, para ellos mismos. Y David empezó a agarrar a aplicarse las leyes de otros reyes para él también. Y la gente pues decía, pues es que como es el rey, él puede hacer lo que quiere y la ley le permite. Como es el pastor puede hacer lo que quiere porque la Biblia le permite. ¿Ya leyó usted la Biblia donde eso le permite al pastor? No, hermano, pero como el pastor lo dice, no hay problema. Estoy haciendo comparaciones en lo que es la iglesia. No caigan en esas mentiras, no caigan en esos juegos. Oye, y en tu iglesia tu pastor, que no, el pastor pues aquí él tiene la libertad de parte de Dios de hacer esas cosas. ¿Ya leíste lo que dice la palabra? No. A nosotros lo que el pastor nos dice, eso nos basta. Y dejó a estas 10 mujeres para que guardasen la casa. O sea, las dejó para servir. Pero sabía de que al llegar a Absalón, Absalón iba a agarrar las mujeres de su padre. Porque aquel que le robaba las mujeres a otro en cuestiones de guerra, se elevaba a un lugar más alto. Y sabía David que estaba ese riesgo. No lo dice acá. David sabía ese riesgo, pero aún así abandonó 10 mujeres. Pero el interés era de que le cuidaran su casa, para no perder sus posesiones materiales. ¿Qué tal? Si Absalón falla en lo que viene, pues yo regreso y aquí están las 10 mujeres que han cuidado la casa. Y dice, todos sus siervos. Y fíjense, todo el mundo sabía lo que David estaba haciendo. Pero ¿quién vino a David a decirle? La mujer de Tecoa. Una mujer cualquiera que ni siquiera se lo menciona el nombre y vino con mentiras. Natán se acercó también. Un profeta de Dios también se le acercó a David con mentiras. Tal vez no con mentiras Natán, pero sí disfrazando lo que le iba a decir. Y todos sus siervos, versículo 18, me detengo aquí, todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos. Cereteos era la guardia personal, los guardaespaldas de David, que ni siquiera eran de su mismo pueblo, porque David no confiaba ni en su misma gente. Había tenido que contratar guardaespaldas de otro lado. Y había también agarrado a los peleteos. Tampoco confiaba en su misma gente para que llevaran los mensajes. Los peleteos eran los mensajeros de él. Y ahí entre los peleteos se menciona a Ahimás. Lo vamos a ver la próxima semana, primeramente Dios. Ahora vean esto. David se había hecho de otra gente dentro del mismo pueblo. Y había agarrado guardaespaldas de otro pueblo y tenía mensajeros de otro pueblo. No confiaba en su misma iglesia. Y dije iglesia. No confiaba en ellos, pero sí los ocupaba para cosas. Hermano, usted sabe cómo anda este hermano. Hermano, usted sabe cómo anda esta hermana. ¿Por qué confía en ellos? ¿Por qué confía en ellas? ¿Por qué les abre el púlpito? Para que no se vayan, hermano. Para que la iglesia se mire llena. Para dar apariencia de prosperidad. Y el Señor va a reclamar eso en aquel día.
lo va a reclamar de una manera terrible. Y dice que y estos hombres, no solamente eso, sino que vinieron los geteos. Se acercaron 600 hombres. Vinieron y se presentaron delante de David y venimos a servir contigo, David. Venimos a ponernos a tu disposición porque todo el pueblo se había puesto en contra de David. Todos en contra de David. Y estos geteos, como dije al principio, hace un ratito, de la tierra de Gat, de donde era Goliat. David no era una persona muy querida en Gat, pero aún así vino gente que el Señor les puso en el corazón a ellos. Empezó a formarse otro pueblo dentro del pueblo del Señor. Y dijo el rey a Itai Geteo, un hombre que había venido de una ciudad lejos. Itai significa estoy contigo. Eso significa el nombre de Itai. O Itaí, dicen algunos. Aquí no le veo el acento en la I. Pero le dice, ¿y tú para qué vienes con nosotros? Le dijo a Itai, ve para allá y preséntate delante del rey. O sea, te voy a mandar como espía delante allá. Ve y preséntate delante del rey, ya llamándole el rey a Absalón. Vete y quédate allá porque tú eres extranjero y desterrado y vas a poder decirle, yo vengo de tierra lejana, yo vengo de Gat, pero yo no me uní a David, quiero unirme contigo. Porque sé que David le va a ir mal, David va a caer, pero te voy a mandar con un propósito. Asegúrate que cuando vayas allí, lo que tú oigas que dicen, lo que tú oigas que vas a ir a los peleteos, o sea, a los espías, a los mensajeros que he dejado también allá, vas a ir y les vas a decir, oye, dijeron esto, y ellos me van a traer el mensaje a mí. David dejó espías, dejó gente escondida. O sea que a él le llegaba de todos modos mensajes. Pero ellos que se encarguen de venir y me cuenten qué es lo que está pasando. Y el pueblo se fue, camino al desierto, el camino que va al desierto. Pero ¿cuál era ese camino? Quiero encontrarlo acá. Dice, versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos. La misma cuesta, la misma empinada que 3000 años después, que 1500 años después, más o menos, aquel Jesús, hijo de David, también la iba a subir, cargando aquella cruz. El dolor aquel preparándose para usted, en este caso, el Padre siendo derrotado. En 1500 años después, el Padre, nuestro Señor, Jehová, en apariencia de ser derrotado. El mundo de las tinieblas gritó victoria. Gritó, hemos destruido al Hijo de Dios. Hemos destruido al Hijo de Jehová. Y dice aquí que David subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse zapatos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. Y le llegó un mensaje, le llegó comunicación diciéndole, Ahitofel se pasó con ellos. Ahitofel, tu consejero, tu hermano a medias, aquel hombre que tenía pleito contigo, rencilla contigo, en el que tú confiaste y en quien no debiste haber confiado, porque a este nunca se le olvidó el daño que le hiciste a su nieta, a su Betsabé, se ha pasado con Absalón, y David, él conoce tus secretos, y va a decirle a Absalón. Cuando David llega hasta el tope, hasta donde estaba allá, se acerca Usai Arquita, de la ciudad de Erquel, un hombre que había venido de demasiado lejos, de muy lejos. Usai significa un hombre apresurado para hacer las cosas. A David no le convenía tener gente así, gente desesperada, gente ansiosa. Necesitaba gente con cabeza suficiente, gente tranquila, gente calmada, para poner orden en todo eso. Las iglesias nos pasa lo mismo. ¿Por qué casi siempre la iglesia se inclina por personas desesperadas? Y aquel que tiene una visión para años más adelante. No, hermano, es que lo que yo estoy deseando en mi corazón es para años después. Que el Señor lo haga, que el Señor se encargue. No, mejor tráigame a Usai.
Este hombre así, rapidito, desesperado, corramos, apurémonos, hay que hacer lo que hay que hacer. Si nos sale bien, está bien, y si no nos sale bien, no está bien. Y le dijo David, ¿sabes qué? Si te vienes conmigo, me vas a hacer estorbo. Me vas a hacer estorbo. Mejor preferiría que fueras tranquilo. Mejor vete tú también con Absalón. Preséntate con Absalón. Pero eso sí, cuando escuche lo que Ahitofel, mi hermano a medias, le diga a Absalón, tú con tu desesperación ve cómo echas a perder el consejo de Ahitofel. Para eso me vas a servir. O sea, una persona desesperada dentro de la iglesia porque las cosas, yo también he tenido que aprender mucho en cuanto a eso. A no ser un Usai, a no ser una persona desesperada de que las cosas se hagan ya. No, hoy le doy tiempo al Señor, le doy bastante, el tiempo que el Señor quiera. Y estaban los sacerdotes allá. Le dice, y vas a tener a los sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar. Así que lo que escuches en la casa del rey, David ya le llamaba rey a su hijo Absalón. O sea, el nuevo pastor, pues haga lo que el nuevo pastor le dice. Pastor, pero si contigo nos pasaron tantas cosas terribles y todo eso, ahora con este Absalón que viene a meter de toda la iglesia, ¿cómo nos va a tocar? No sé, pero yo ya no puedo más, ya no aguanto. Pero vas a venir, Usai, y me vas a contar. Ahí hay peleteos, ahí hay mensajeros. De una manera u otra, yo me voy a enterar de lo que está sucediendo. Y ahí estaba Ahimaas, hijo de Sadoc. Ahimaas significa mi hermano es la ira. Recuerden eso para el próximo día. Sadoc significa apartado, santificado. Su hijo, hijo de la ira, era un hombre que había, tal cosa, yo voy apártense y que nadie me estorbe, porque aquí se hace lo que yo digo. Era un hombre airado, tenía que correr rápido y tenía él que agarrar el primer lugar en todo lo que sucediera. Aunque las cosas le salieran mal, aunque no hiciera las cosas como se le habían dicho, recuerden a Ahimaas, recuérdenlo. Nos ponemos de pie delante del Señor.